Muy buenas tardes nuevamente a toda nuestra audiencia. Les agradecemos nuevamente estar aquí con nosotros. Este es su programa, Voces de tu Mente. Les reitero, la idea del programa es pues hablarles desde tres diferentes puntos de vista respecto a un mismo tema que vamos a abordar en cada uno de los episodios. Es muy grato, como siempre, estar al lado de pues dos de las personas que más he estado en comunicación y que más he admirado en los últimos tiempos. Y bueno, el tema que ahora vamos a abordar, y con esto voy a volver a presentar aquí a mi estimado Hugo, es respecto a la cuestión del balance entre la vida espiritual y la vida material. Un tema muy, muy interesante. Y bueno, pues te doy la bienvenida, estimado Hugo. Y pues para ti, en principio, ¿qué es para ti la vida espiritual? Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí en este nuevo episodio. Bueno, es una dualidad enorme. Se ha querido estudiar desde muchos aspectos. Más que la cuestión de mi opinión, me gustaría dar algunos datos. Por ejemplo, este filósofo, René Descartes, o si quieren escribir René Descartes, pues tenía esta dualidad, ¿no? Este estudio de la dualidad en donde decía, bueno, hay un punto aquí en donde se separa o se divide, ¿no? La cuestión espiritual. Esta cuestión del alma, o lo que le llaman el ánimos, tiene esta referencia del alma o el ánimos es lo que le da vida y le da movimiento. Entonces, básicamente lo que tiene movimiento tiene vida. ¿Por qué es importantísimo esta parte? Porque en esta controversia entre lo material, lo físico, lo palpable y lo espiritual, pues existen muchas ideas, muchas teorías, muchas posturas que podemos llevarnos incluso hasta varios programas en todo esto. Pero ¿a qué se refiere también esto? ¿A qué le apostamos, ¿no? Si nos inclinamos a la vida espiritual o a la vida material, ¿cuál es más conveniente, ¿no? ¿En dónde podemos tener más beneficios, pues vamos a ponerlo, donde una mayor inversión y mayor retorno, ¿no? Entonces, indudablemente de las creencias que puedan existir y las dogmas o religiones que puedan existir en el mundo, sí hay como varias cuestiones parecidas en todo esto, que realmente renunciar a una significa entonces entablar en la otra, y pues bueno, igual estaremos discutiendo más al respecto, ¿no? Cómo puedo llegar al punto medular, el equilibrio. Esa palabra, saben muy bien ustedes que me conocen cómo la disfruto mucho, equilibrio, ¿no? O sea, el balance, equilibrio, esa sincronicidad incluso entre las dos partes. Ahorita nos estás comentando efectivamente lo material del cuerpo e incluso en la siguiente aportación que nos des, quiero ver si me puedes decir respecto a algo que según tengo entendido, precisamente la psicología viene de esta palabra psique, y la psique originalmente yo pensé que significaba mente, pero me sorprendí al descubrir que psique realmente significa alma. Y pues bueno, te doy nuevamente la bienvenida ahora a ti, estimado Rafa, y pues para hacerte la misma pregunta, que yo creo que vas a podernos aportar algo muy interesante en cuanto a qué para ti es la vida espiritual. ¿Cómo lo has encontrado? Muchas gracias, Adrián. Un gusto saludarles nuevamente en esta segunda entrega, ¿no?, de Voces de tu Mente. Híjole, el tema es muy vasto. Podríamos pasar muchas horas hablando del asunto, pero bueno. En mi experiencia personal, la vida espiritual tiene que ver y parte de un reconocimiento, primero que nada, de quién uno es. Básicamente yo te diría que yo me concibo, soy un espíritu viviendo una experiencia humana a través de un vehículo físico, que en este caso biológico, que es mi cuerpo, ¿no? Entonces, la vida espiritual
para mí arranca en ese reconocimiento. Cuando te ubicas en esta existencia desde lo que eres. Y ojo, ni siquiera digo de quién eres, porque el quién para mí ya implica una personalidad. Y entran ya cuestiones como el ego y demás, que será muy interesante luego también pues compartir con Hugo un poquito a este respecto, bueno, con todos ustedes. Este reconocimiento del que hablo, para mí es la base de una vida espiritual, o sea, saber qué eres, qué es lo que te conforma, qué es lo que te constituye, y bueno, a partir de eso, pues como ir teniendo claridad de lo que te conforma, ¿no? Espíritu, cuerpo, mente y emoción. Al final somos seres integrales, conformados por estos tres espacios, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Creo que la vida espiritual es de verdad el sostén para todo lo demás. Me refiero para ya una vida física, material, en lo que muchos llamamos esta 3D, esta tercera dimensión. Entonces, usted digo, es muy vasto, pero me gustaría nada más dejar, pues, de entrada sembrado esta noción del reconocerse, ¿no? Primero reconocerse como un ser espiritual viviendo una experiencia humana a través de una biología, como de una forma algo resumida, ¿no? Totalmente, esto a mí luego me hace ver que, pues bueno, yo no tengo luego la forma de explicar de manera tan vasta como ustedes sobre estos temas, así que pues hablo yo en la voz de personas promedio que a veces nos involucramos un poco en estos temas, y es muy interesante ver cómo este espíritu es lo que quizás da la chispa de vida al cuerpo con el que estamos más involucrados en el mundo material, ¿no? Que es a lo que ahora quiero que también pasemos y platiquemos. Este mundo material, la vida material, ¿es nociva? O sea, es lo que luego se considera como muy simple, a diferencia de lo espiritual. ¿Qué tan nociva es esta vida material, estimado Hugo? De hecho, no se podría considerar, sería imposible considerar que es nocivo. Lo que es nocivo es la inclinación completa hacia alguna de estas dos. ¿Por qué? Bueno, en varios relatos, incluso aquí detrás de Rafa que está el buen Buda, encontró la parte de una sin la otra, prácticamente no existen. Cuando hablamos del materialismo, pues lo primero que se nos puede venir a la mente es esta idea de lujos, ¿no? Cuestiones de joyas, relojes, coches, estar interesados en zapatos caros, en prendas, ¿no? Y apartarte de la vida, por ejemplo, de la humildad o de la caridad o de ayudar o de tener favores, porque todo puede implicar una cuestión monetaria, económica. Entonces, lo nocivo aquí sería en la cuestión de los principios, el por qué y cómo se buscan las cosas. Entonces, aquí hay un libro, la historia estuvo muy chistosa, iba saliendo de casa y llega una chica y me dice, oye, mira, pues es que estoy vendiendo aquí unos libros, no sé si alguno te interese, dame lo que gustes. Y yo, bueno, a ver, traigo aquí esto. Y me dio uno que habla sobre el viaje interior hacia Dios, si se puede. Ahorita les mostraríamos una imagen que habla del viaje al autoconocimiento. Y dentro de todo esto está hablando de pues, toda la filosofía y la cultura hinduista, en donde habla de que todo lo que uno hace
cuando carece de un propósito, llamémosle divino, aquí menciona a Krishna, pero que no tiene una cuestión de un enfoque más allá de lo que uno es, se pierde en algo efímero. ¿Por qué es interesante esto? Porque habla de, vamos a llamarlo, una construcción material o física, ¿no? El hacer ejercicio, el llamarle, tener una buena alimentación, el tener toda esta parte de salud, pero que no tenga un propósito o una dirección, entonces se vuelve algo rutinario, algo que realmente no vendría a ser. Y aquí lo que hace la propuesta es, si vas a trabajar en lo que trabajes, y ese trabajo, al estarlo haciendo, rindes un tributo al universo, a Krishna, a Dios, a lo que sea, de alguna manera entras en una sinergia de algo más grande que tú. Entonces, complementando un poquito lo que dice Rafa, que es muy importante, es reconocerse que uno es parte de todo el universo. Y en esa cuestión es cómo uno va a interactuar con lo demás. Entonces, si sesgamos nuestra atención en la parte, llamémosle efímera, como si fuéramos consumidores, como si fuéramos parte de esta cuestión en la que vamos intercambiando dinero o cuestiones económicas por otro, entonces aquí, por ejemplo, el compañerismo se perdería la amistad, habría puros, llamémosle, socios comerciales, pura cuestión de interés en un sentido, llamémosle, sí, material, y se podrían perder de lado algunas otras cosas en donde un favor desinteresado pudiera salir. Entonces los vínculos ahí los vamos tendiendo no solamente con otras personas, sino con todo alrededor. Claro, me hace sentido. Entiendo que entonces los excesos son malos o irse nada más hacia un lado, ¿no? No es satanizar un lado ni adorar nada más a un lado, sino ver la importancia de ambos. Pero, estimado Rafa, tú estás muy involucrado desde hace ya algún tiempo con este tema tan emocionante e importante que es lo espiritual. ¿Qué tan nocivo para ti es la cuestión del mundo material? Se me hace muy interesante la palabra que usas para plantear este asunto, que es nocivo. O sea, ¿qué tan nocivo es la vida material? Eh, pues me quedo reflexionando realmente. Creo que tiene que ver eh, desde dónde operas, o sea, desde dónde vives, desde dónde te mueves. En este caso, muy particular de lo que preguntas en la vida material. Si lo haces desde la inconsciencia, eh, podría decir que podría ser muy nociva, porque la inconsciencia lo que va generando en el hacer cotidiano, pues vas dañándote a ti mismo y vas dañando a los demás desde una postura de inconsciencia. Si te plantas en la conciencia, no percibo que pueda entrar el concepto de nocivo en una vida material, que aparte, pues, es parte de, ¿no? O sea, tenemos esta biología, estos cuerpos físicos, están hechos para experimentar. Entonces, más bien el planteamiento es cómo estoy experimentando esta vida con mi vehículo físico, con mi vehículo biológico, ¿no? Si lo hago desde la conciencia, pues evidentemente eso genera cosas positivas, bienestar, creación, abundancia, pero si lo hago desde el otro lado, desde la inconsciencia, pues sí, seguramente puede ser muy nociva, puedes generar cosas que hoy pues son muy latentes en nuestro mundo material real, guerras, una serie de desviaciones a todo nivel, pues que yo personalmente catalogaría como nocivas. Entonces, bueno, se me hace fundamental también entrar en el concepto del equilibrio, ¿no? Del balance, decía por ahí también Hugo, llevar un andar, un proceder balanceado. Y ese balance, bueno, pues creo que vuelvo al punto de la primera pregunta, o sea, lo encuentras a partir de reconocer lo que es y lo que te conforma, ¿no?
no solo este cuerpo físico con esta cabecita, estas voces de la mente que luego nos llevan a lugares que, que bueno, pues que claramente tienen el mundo como lo tienen, ¿no? Este es un mundo muy mental, eh, con una mente muy masculina aparte. El mundo espiritual tiende más hacia el femenino, hacia el sagrado femenino, hacia la energía femenina. Entonces, bueno, aquí ya entramos en temas de balance incluso energético, ¿no? Tener bien balanceadas tu energía masculina, tu energía femenina, pues para que tengas acceso eh, pues a no ser tan nocivo para, para los quehaceres de este mundo, en esta 3D, en la Matrix famosa. Entiendo, sí, me llamó mucho la atención, Rafa, eso, la conciencia, la importancia ahora de la conciencia, ¿no? Para no tener esos excesos o esta radicalización de comportamiento. Y bueno, entiendo entonces que ambos o incluso los tres compartimos la importancia de, pues este clásico lema de mente sana en cuerpo sano, o quizás cuerpo sano en mente sana, ¿no? O sea, ese equilibrio entre ambas partes creo que es de suma importancia entenderlo y concientizarlo. Y voy a la última pregunta, estimado Hugo, relacionada precisamente con este balance. ¿Cómo podemos lograr el balance entre la vida espiritual y la vida material de cada uno de nosotros? Claro, pues este viaje es larguísimo, puede llegar a ser para algunos tedioso. El encontrar el balance puede ser también parte de ensayo y error, y conocimiento, experiencia, también intuición, pues obviamente mucha reflexión. Y en todo esto es hacer pruebas tanto internas como en el mundo, ¿no? Y hay una particularidad que me gusta, que la experiencia, vamos a llevar a cabo un ejemplo. Una persona dice, híjole, es que voy a ser feliz hasta que me compre un auto de lujo. Y de repente llega y tiene el auto de lujo y pues me dio gusto, me duró un rato, me fui y me di unas vueltas, pero ya no me hizo feliz. Entonces aquí es en donde uno va teniendo estas, llamémosle, reflexiones tanto internas o bueno, llamémosle personales como externas, ¿no? El aprendizaje vicario. Y con esto es en donde uno va afinando en donde las cosas son importantes o no. Y aquí el ejemplo. Dentro de las historias de Buda, él se estaba matando de hambre, comía un grano de arroz al día, y llegó un momento donde dijo, es que no voy a llegar a la espiritualidad, a la iluminación de esta manera. Y entonces en donde encontró, hay una historia por ahí, no me atrevería a contarla, mejor en otro episodio para dar todos los detalles, en donde dijo, no, para encontrar el punto de la iluminación es, claro, voy a comer bien, me voy a dejar de 2 que 3 cosas de sufrimiento innecesario y me voy a concentrar en las cosas. Entonces, en ese punto, el dinero no trae la felicidad, porque aquí es en donde podemos ver la parte de que es un medio para diferentes fines. No es lo mismo estar bien alimentado, estar en un lugar, llamémosle, con ciertas comodidades y amenidades para dormir bien, para estar tranquilos, que al estar ahí, no, yo soy súper espiritual y vivo a expensas de la naturaleza. ¿Realmente qué tan desgastante pudiera llegar a ser eso? Entonces hay cuestiones aquí a nivel básico y a diferentes niveles, porque hay una estructura que en algún momento un amigo me mostró y se me hizo bastante interesante. Y esa es la parte de la pirámide, ¿no? La pirámide tiene una base sólida, grande, y las diferentes capas son más pequeñas. Hay un pequeño viaje que podríamos decir que en la vida vamos teniendo diferentes, llamémosle, desde las necesidades de Maslow hasta los proyectos. Vamos completando ciertos niveles, ciertas barreras, que hasta en la punta Maslow llamaba la parte de la autorrealización. Pero aquí es también en donde se pudiera asemejar en la cuestión de la espiritualidad. No podría haber punta sin base. Y a partir de esa punta
lo que hablan es la divinidad. Es como si esta pirámide fuera invertida. O sea, cuando llegamos a esa parte de la iluminación, estamos en el punto más bajo de la parte divina. Y entonces, los siguientes niveles, ya, vamos a decirlo, muchos hasta dicen que ni están en el plano físico. No lo sé. No tengo nada para comprobarlo y descartarlo. Pero bueno, es dentro de algunas cuestiones. ¿Cómo llegamos al equilibrio? Construyendo de abajo para arriba. Entonces, ya teniendo ciertos proyectos y ciertas metas alcanzadas, pues vamos a los siguientes niveles en donde encontramos con otros retos. Y, pues bueno, repito, todo el viaje del autoconocimiento, del conocimiento del mundo, de la naturaleza, hasta de diferentes cuestiones, ¿no? O sea, si sabemos cosas de física, de química, de todo esto que va avanzando, que muchos encuentran que el conocimiento antiguo y el conocimiento moderno, afortunadamente hoy en día ya están poniendo de acuerdo. Entonces, por ahí va la cosa. No, hombre, por eso me encanta hablar con ustedes desde hace tiempo, el ir aprendiendo e ir escalando de cosas más simples hacia lo más elevado, y cada vez aprendo más de ustedes. Voy ahora contigo, estimado Rafa. Ya saben que en este programa no tenemos límites, podemos explayar nuestras ideas y de eso se trata. Pero bueno, te pregunto por último, ¿cuál es el balance entre la vida espiritual? ¿Cómo lograr ese balance? ¿Tú cómo lo has logrado, estimado Rafa? ¿O cómo tú crees que se tenga que lograr? Bueno, pues balance, les dejo ahí expuesto algo que pues por ahí también he escuchado, ¿no? Que es como una consecución de desbalanceos o el equilibrio, que es lo mismo, ¿no? Balance, equilibrio, es una constante de desequilibrios. Por ejemplo, si estás parado en una cuerda floja, ¿no? Es imposible que estés en estática absoluta, o sea, en un punto fijo por un tiempo prolongado, definido, es muy complicado. Para encontrar ese equilibrio en esa cuerda floja, pues lo que tienes que ir haciendo es lidiando en los mismos desequilibrios que se va generando, en este caso, pues en el movimiento de la vida. Creo que una buena forma de ir pues tratando de mantener este equilibrio es a través del termómetro de nuestras emociones, de nuestro mundo emocional. En la medida que uno pueda ir transitando por las emociones de un alto espectro vibratorio, como el amor, como la felicidad, como la dicha, como el regocijo, pues eso te hace que te sientas bien, ¿no? Si anda uno, pues por lo general en las emociones del bajo espectro vibratorio, llámese odios, rencores, un montón de emociones de este tipo, pues es probable que estés bastante desbalanceado al respecto. Entonces, planteo esta cuestión de un termómetro emocional que nos pueda servir como una herramienta de autogestión emocional tendiente a un balance, ¿no? Tendiente a equilibrado. Entonces, pues tú sabes que si te estás sintiendo en paz contigo, con el mundo, con quien convives, si te estás sintiendo feliz en la mayor parte de tu experiencia de vida, bueno, pues se pudiera entender que hay un cierto balance, ¿no? Si estás del otro lado, si estás en una depresión, si estás en tristezas profundas, si estás en rencores, en odios, pues ahí tienes también un indicador, ¿no? De que pues hay que moverle la varita para el otro lado, ¿no? Como, volviendo a este ejemplo de caminar en la cuerda. Y eso creo que pues da oportunidad precisamente de usar muchísimas herramientas para ir procurando estos balanceos emocionales, balanceos de vida, entre la vida espiritual, entre la vida material, técnicas, meditación, básicamente, como la principal, como el pan nuestro de cada día, acceder a esos espacios
pues con uno mismo y con la divinidad o con esta conciencia general que todo lo sostiene, como uno lo conciba. Ahí ya entraríamos en temas pues de creencias y demás, pero al final pues es eso, ¿no? Ir buscándose uno de esos espacios para poderse autorregular o equilibrar en esta experiencia vital que pues trae de todo, lo espiritual, lo material, emocional, mental, un montón de cosas. Pero bueno, por ahí va la idea. Pues ya salieron de este gran programa, o sea, nos han dejado con muchas explicaciones, experiencias. Salió el tema de la felicidad, energía femenina, masculina, desapego de Buda, pirámide de Maslow, balance emocional. Salieron un montón de temas que luego podemos abordar y que pueden dar, incluso para programas en particular, porque son temas muy completos e interesantes. Yo creo que sin lugar a dudas es algo de mucha utilidad para la mayoría de la audiencia que tiene la oportunidad de ver este tipo de contenidos. Les agradezco nuevamente mucho el estar participando en este gran proyecto que a mí me sigue emocionando. Y pues les vamos a agregar redes sociales de cada uno que ya han dicho anteriormente. Y bueno, amigos, los esperamos en la siguiente emisión de programa de Voces de tu Mente. Ya saben, denle like a la página, suscríbanse y pues síganos en siguientes emisiones que con gusto les agradezco mucho y que estén de lo mejor. Hasta luego.